¿Qué haría si un multimillonario, que alguna vez fue uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, estuviera en la caja del supermercado y ni siquiera pudiera pagar una caja de cereales? Eso fue exactamente lo que le pasó a Ethan Caldwell el día que su tarjeta fue rechazada frente a desconocidos que se reían de su caída en desgracia. Pero justo cuando la multitud se burlaba de él, una niña llamada Grace apareció con una bolsa arrugada de monedas que lo cambió todo. ¿Quién era esta niña? ¿Por qué su madre soltera, Sarah, se arriesgó con un hombre al que no conocía? ¿Y qué traición secreta había llevado a Ethan a abandonar su imperio? Las respuestas te dejarán atónito. El lector de tarjetas brilló con una luz roja furiosa. Rechazada. Para Ethan Caldwell, un hombre que una vez firmó contratos por un valor superior a los ingresos anuales de toda la tienda. Fue un sonido que quemó. Lo intentó de nuevo, con los dedos rígidos, pero el mismo mensaje parpadeaba en la pantalla. A sus espaldas, la impaciencia zumbaba como un enjambre de abejas. Un hombre murmuró, unos con botas que probablemente cuestan más que mi coche, y no puede pagar el cereal. Otra mujer soltó una risita burlona, negando con la cabeza. Probablemente sea uno de esos falsos influencers. Todos fingen estar sin Blanca solo para conseguir visitas. Un adolescente se inclinó hacia su amigo, susurrando lo suficientemente alto como para que Ethan lo oyera. Parece que Drácula de Wall Street olvidó su cartera. Quizás no tenga criptomonedas. La risa le dolió. No era salvaje, pero sí descuidada. De esas que despojan de la dignidad sin esfuerzo. Ethan se quedó mirando la máquina, paralizado, sintiendo la humillación arder con más intensidad que cualquier escándalo. Entonces, como una campana que repica con claridad en medio de una tormenta, una vocecita habló. «Puede llevarse mi dinero, señor». Al principio, Ethan creyó haberlo imaginado. Pero al girarse, la vio, una niña pequeña, no más alta que él, con el pelo recogido en trenzas pulcras y zapatos desgastados. Le tendía una bolsa de plástico llena de monedas pequeñas y billetes rotos. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él sin rastro de miedo. «Puede llevárselo», repitió, esta vez más alto. Una exclamación ahogada recorrió la fila. Un hombre mayor resopló. «Ahora hasta un niño tiene una tapadera para Armani». A Ethan se le hizo un nudo en la garganta, más afectado por su valentía que por la burla. Se agachó para mirarla a los ojos. «Es suyo», susurró con suavidad. «Debería quedárselo». Pero ella levantó la barbilla. «Lo necesita ahora mismo. Mi mamá dice que si alguien está solo, te quedas a su lado. Eso es lo que hace la gente buena». La cajera se removió incómoda, con el dedo sobre el botón de cancelar. «¿Quiere que anule el pedido, señor?», preguntó. Ethan debería haber asentido. Debería haberse marchado, recuperando un poco de orgullo. Pero algo en la expresión firme de la chica lo cautivaba. «¿Cómo te llamas?», pregunté en voz baja. «Grace», respondió, con una sonrisa tan brillante como la luz del sol a través de una grieta en las nubes de tormenta. Ethan tragó saliva con dificultad, con la voz quebrada. «Bueno, Grace, es lo más amable que han hecho por mí en mucho tiempo». Las personas que habían estado riendo momentos antes permanecieron en un incómodo silencio, y su diversión se desvaneció tan rápido como había llegado. Una voz de mujer llamó bruscamente desde el otro lado de la tienda. «Grace, cariño, ¿dónde estás?». Una mujer con un uniforme azul descolorido se apresuró a acercarse, con el rostro marcado por la fatiga y la preocupación. Se quedó paralizada al ver a su hija dándole dinero a una desconocida. «Dios mío, espero que no te esté molestando». Ethan se levantó rápidamente, negando con la cabeza. «No hay problema. Solo me ayudó». La mujer frunció el ceño con recelo, con un destello en los ojos. Puso una mano protectora sobre el hombro de la niña. «Soy Sarah Williams, su madre». Bajó la mirada. «Grace, ¿qué hiciste?». Grace levantó la barbilla con orgullo. «Le di mi dinero de emergencia».
Su coche no funcionaba y nadie lo ayudó. Así que lo hice yo. Sara exhaló profundamente, mirando a Isen con una mezcla de cautela y respeto reticente. «Está bien, señor». Isen asintió. «Ya estoy». Sara empezó a guiar a su hija, pero la desesperación lo empujó hacia adelante. No podía dejar que el momento se acabara ahí. «Espera», dijo rápidamente. «¿Te importaría si les doy las gracias como es debido? ¿Quizás te invito a almorzar?» Sara dudó. Toda su postura se tensó, con el tipo de cansancio que solo las madres solteras adquieren después de años de mantener el peligro a raya. «Normalmente no lo hacemos». Sin presión. Isen la interrumpió con suavidad. «Hacía mucho tiempo que no me ayudaban así. No sin que alguien pidiera algo a cambio». Durante un largo rato, ella lo observó. Finalmente, dijo, «Hay un sitio calle abajo, Mavis Diner. Buena comida, muy barato». Isen sintió que se le aflojaba el pecho. «Nos vemos allí». El restaurante no se parecía en nada a los lugares donde Isen había comido alguna vez, sin candelabros de cristal ni menús de cuero repujado en oro, solo cabinas de vinilo agrietado, el leve zumbido de una vieja gramola y el olor a pollo frito y café fuerte. Grace se deslizó en la cabina con la energía de un petardo, charlando sobre sus materias favoritas de la escuela. Sara se sentó frente a Isen, todavía atenta, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa. «Gracias por dejarme. Me gustaría unirme a ti», dijo en voz baja. Sara arqueó una ceja. «No pareces de los que comen aquí». Isen esbozó una leve sonrisa. «Quizás por eso te sientas bien». La camarera trajo 3 vasos de té dulce. Grace apretó el suyo contra el de Isen. Él rió y, por primera vez en años, el sonido no fue forzado. Cuando Grace se fue al baño a lavarse las manos, Sara se inclinó hacia adelante. «¿Quién eres realmente?», preguntó con voz firme, pero no cruel. Isen dudó, pero luego le contó parte de la verdad. «Yo solía construir cosas», admitió. «Empresas, tecnología. Tenía una vida. Entonces me alejé». Sara ladeó la cabeza, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Por qué alguien se alejaría de todo eso? Isen se encogió de hombros levemente, porque a veces lo que parece todo en realidad no es nada. Sara lo observó un momento, pero no dijo nada más mientras Grace regresaba radiante, como si ninguna sombra pudiera alcanzarla. Después de almorzar, Isen los acompañó a su apartamento. El edificio era viejo, con la pintura descascarada y la escalera crujía a cada paso. Pero mientras Grace los guiaba orgullosamente, Isen sintió que algo se agitaba en su interior. La sala de estar era pequeña, con cojines desiguales y una mesa redonda a la que le faltaba una pata, pero irradiaba una calidez que el dinero nunca podría comprar. Un calendario colgaba en la pared con el horario escolar de Grace y los turnos de noche de Sara garabateados con rotulador morado. El lugar olía ligeramente a detergente para la ropa y a los espaguetis de la noche anterior. Isen se quedó paralizado en la puerta, con el pecho dolorido. Mientras los recuerdos lo asaltaban, su madre trabajaba turnos dobles. La misma cocina estrecha, los mismos muebles desparejados. Hacía décadas que no sentía esa sensación de hogar. Grace corrió a la cocina y regresó triunfante, balanceando 2 vasos de cerveza de raíz plana. «Toma, es todo lo que tenemos». Isen rió entre dientes y tomó un sorbo. «La mejor que he probado en todo el año». La expresión de Sara se suavizó un poco, aunque no bajó la guardia del todo. Grace estaba tumbada en el suelo con sus crayones tarareando mientras dibujaba. El sonido llenó el silencio entre los adultos. Entonces Sara habló. Su voz era tranquila pero firme. «¿Me recuerdas a él, mi esposo? Era enfermero. Hace 5 años, murió en un accidente de coche camino a casa desde urgencias». Sus ojos se posaron en Grace antes de apartar la mirada. Él era como ella, siempre ayudando, incluso cuando no teníamos mucho que hacer. Dar. Y entonces, así como así,
Se fue. Las palabras flotaban pesadas en el aire. Isen sintió su peso asentarse en su pecho. Lo siento mucho, dijo con sinceridad. Sara se encogió de hombros levemente. Lo hemos logrado. Trabajo de noche. Grace. Todavía no sabe cómo no dar, incluso cuando le cuesta. El silencio se prolongó. Isen se miró fijamente en su vaso, su reflejo distorsionado por las burbujas. Por fin, habló en voz baja. Sé lo que es perderlo todo. Una vez construí un imperio, una empresa tecnológica. Era mi vida entera. Y una noche todo se derrumbó. Se le hizo un nudo en la garganta, pero las palabras siguieron saliendo. El hombre en quien más confiaba me traicionó. Los inversores me dieron la espalda. Los titulares no esperaron a los hechos, así que desaparecí. Pensé que irme arreglaría el vacío. Soltó una risa amarga. No fue así, pero tal vez me mantuvo viva. La mirada de Sara se suavizó, aunque no dijo nada. La habitación se sentía diferente ahora. Dos desconocidos unidos no por la riqueza ni la pobreza, sino por la pérdida. Isen se recostó, dándose cuenta de cuanto había revelado. Y, sin embargo, por primera vez en años, no se sintió expuesto. Se sintió comprendido. Esa noche, de vuelta en su motel, Isen se sentó en el borde de la cama. De su bolsillo, sacó una servilleta que Grace había garabateado durante el almuerzo. Un corazón torcido de color rosa con la palabra ayudante escrita en él. La colocó junto al costoso reloj en su mesita de noche. Uno valía miles, el otro prácticamente nada. Sin embargo, al mirarlos uno al lado del otro, supo cuál importaba. Quizás todavía lo haga, susurró en el silencio. Si estuvieras en el lugar de Grace, ¿le habrías ofrecido tus ahorros a una desconocida? ¿Crees que Sara hizo bien en dejar entrar a Isen a su casa a pesar de sus dudas? ¿Y qué hay de Isen después de confesar que lo traicionaron y lo dejó todo atrás? ¿Confiarías en él? Al amanecer del día siguiente, el rostro de Isen estaba en todas partes. Unas imágenes borrosas del teléfono de un transeúnte se habían vuelto virales. El multimillonario se convirtió en un fantasma, paralizado en la fila de la caja. Tarjeta rechazada, rescatada solo por la misericordia de un niño. Los subtítulos eran crueles cuando tus miles de millones no se deslizan o el rey de las criptomonedas se ve humillado por $10. Versiones editadas se burlaban de él con música de circo o dinero de Monopoly lloviendo del techo. Durante años, Isen había desaparecido en el anonimato. Y ahora ese anonimato estaba destrozado por el ridículo, un video inestable a la vez. En el restaurante local, la gente lo miraba mientras estaba sentado en la esquina con huevos fríos y café solo. Dos adolescentes rieron disimuladamente mientras lo grababan susurrando. Ese es el tipo, susurró la camarera detrás del mostrador. Todo el mundo reía. Y esta vez, la risa no era distante. Estaba en su rostro, en su pueblo, en su nueva fragancia. Oportunidad en paz. Quería desaparecer otra vez. Casi lo hizo. Entonces, en el estacionamiento, una vocecita interrumpió el ruido. Hola, señor Isen. Grace llegó corriendo, con la mochila rebotando contra sus hombros. Llevaba un libro casi tan grande como sus brazos. Su madre, Sara, la seguía de cerca, cautelosa como siempre. Grace le ofreció las gafas de sol a Isen. Las había olvidado en su apartamento. Dejaste esto, dijo con orgullo, como si le estuviera salvando la vida. Isen se arrodilló, sonriendo a su pesar. Gracias, Grace. De verdad eres mi heroína. Sonrió radiante. Y con esa sonrisa, Isen se sintió más firme que cualquier imperio que lo hubiera hecho. Decidido a no dejarse aplastar por la humillación, Isen caminó hacia la ferretería esa tarde. Cuando el cajero le preguntó qué necesitaba, no dudó. Una pala, 2 bolsas de mantillo y pintura. Estoy arreglando el parque infantil detrás del centro comunitario. El hombre levantó una ceja. Por amabilidad,
Isen esbozó una pequeña sonrisa. Porque una niña me dio $10 y necesito recordar cómo es ser humano. Y al anochecer, empapado en sudor y dolorido, Isen estaba arrodillado entre la maleza, reconstruyendo columpios y lijando el óxido de las barras de mono. Por cada risa cruel que lo atormentaba, las palabras de Grace regresaban. Eso es lo que hace la gente buena. No pasó mucho tiempo antes de que otros lo notaran. Los niños se reunieron la valla. Curioso. Un chico, Eli, le contó cómo su hermana se había roto un diente en el viejo tobogán. El año pasado. Entonces mejor arreglamos eso. Primero, respondió Isen. Y por primera vez en años, trabajó con las manos. No para construir un imperio, sino para reparar algo roto. Sara llegó después de su turno en el hospital, observando desde la distancia, con una expresión dividida entre la sospecha y algo más suave. Por el bien de su hija, no dijo nada. La noticia de su trabajo llegó a Julia Meyers, una joven periodista conocida por buscar historias humanas en lugar de titulares corporativos. Apareció en la cafetería de Dolly, sillándose en el asiento frente a Isen, sin ser invitada. Tienes una historia que vale la pena contar, dijo. Isen negó con la cabeza. No necesito arcos argumentales, ni titulares. Julia entrecerró los ojos. No estoy aquí para salvar tu imagen. Estoy aquí para preguntarte por qué ahora. ¿Por qué arreglar parques infantiles cuando antes mandabas en las salas de juntas? Isen miró fijamente su café, negándose a responder, pero sus palabras persistieron. ¿Por qué ahora? No lo sabía, salvo que los $10 de Grace pesaban más que todos los millones que una vez controló. Fue entonces cuando el pasado regresó. En la reapertura del parque infantil, mientras los niños trepaban por las nuevas barras de mono y los padres le daban las gracias, Isen vio a un hombre con traje oscuro de pie al otro lado de la valla. No aplaudió, no sonrió, solo observó, alto, con una tez reluciente y gafas de sol, en la postura de alguien acostumbrado al poder. A Isen se le encogió el estómago. Reconocía esa postura en cualquier lugar. Era Richard Hall, el hombre que una vez fue su socio más cercano. El mismo hombre que firmó los papeles que lo obligaron a irse. Richard no habló. Él solo observó unos minutos, luego se dio la vuelta y se alejó. Pero el mensaje era claro. El pasado no había terminado. Con él. Días después, el pueblo amaneció indignado. El mural que los niños habían pintado, el ayudante, fue desfigurado en la noche. Flores brillantes y pequeñas. Huellas de manos estaban salpicadas de pintura negra. En la pared, con toscas letras rojas, alguien había escrito Falso Salvador. Cuando Isen lo vio, se quedó clavado en el suelo. Las palabras le hirieron más profundamente que cualquier titular. Julia corrió a su lado, sin aliento. Sé que no fuiste tú, dijo rápidamente. Sara llegó con los brazos fuertemente cruzados. Cobarde, espetó. Grace, sin embargo, estaba devastada. ¿Por qué alguien haría esto? Eres un ayudante, gritó. Isen se arrodilló, tragando saliva. No todos lo ven así, Grace. Pero eso no significa que nos detengamos. Pero lo peor estaba por venir. Al anochecer, un nuevo video se difundió en línea. Imágenes de seguridad granuladas, editadas y recortadas, mostraban una figura encapuchada con un aerosol. La forma en que fue editado hacía parecer que el propio Isen había profanado el mural que ayudó a crear. El pie de foto era despiadado, la verdad sobre el Salvador de Maplewood. Algunos en el pueblo comenzaron a susurrar, otros dudaban abiertamente. En el centro comunitario, una multitud se reunió, ni amistosa ni hostil, sino atenta. No vinieron a agradecerle. Vinieron a ver qué haría.
Isen dio un paso al frente, con voz firme, aunque le temblaban las manos. He visto el video. Sé cómo se ve, pero no soy yo. Una voz desde atrás se burló. Parece que caminas como tú. ¿Por qué alguien lo fingiría? El pecho de Isen se encogió. Porque me alejé de un mundo que no perdona. Porque la gente que dejé atrás no quiere que construya algo real aquí, murmuró la multitud. Sara se acercó a él. Mi hija y yo estábamos con él la noche en que pintaron esa pared. No estaba con pintura en aerosol. Estaba en la mesa de la cocina ayudando a Grace con la tarea de ortografía. Julia también alzó la voz. Y revisé los metadatos. La grabación fue manipulada. Alguien quería que este pueblo creyera una mentira. Durante un largo momento, el silencio pesó. Entonces, el señor J.E. Kins, un residente mayor, habló lentamente. No sé mucho de trucos tecnológicos, pero sé esto. Mi nieta no seguiría a un mentiroso, y esa chica confía en él. Asintió con la cabeza a Grace, quien permanecía firme al lado de Isen. La risa estalló en pequeñas oleadas. La tensión se quebró, no del todo, pero sí lo suficiente. Grace le sonrió a Isen como diciendo, «Te lo dije». Esa noche, solo en el porche de su motel, Isen giró entre sus dedos la pequeña piedra morada que Grace le había pintado. Susurró en la noche, «¿Sigues conmigo?» Por supuesto, la piedra no respondió, pero la voz de Sara sí, suave y firme, detrás de él. Había traído 2 tazas de té. «Eres más fuerte que esta tormenta», dijo. Isen la miró fijamente, con el peso de su pasado apretándolo con fuerza. Antes no lo era. Ella lo miró sin pestañear. «Tú. Estás ahora». Y en sus palabras, sintió la primera chispa de una verdad que tal vez podría creer. La mañana después de que se difundiera el video falso, Maplewood bullía de sospecha. Isen sintió el cambio en el aire donde quiera que iba. La forma en que las conversaciones se apagaban cuando él entraba, la forma en que la gente lo miraba, pero no lo saludaba. Aún así, en lugar de esconderse, caminó directo al ala de la biblioteca que había permanecido abandonada durante años. Si no creen en mis palabras, pensó, tal vez crean en mis manos. Con voluntarios, comenzó a restaurar los estantes polvorientos, a limpiar ventanas y a repintar el rincón de los niños. Cuanto más lo veían trabajar, más difícil se le hacía aferrarse a la mentira. Julia Meyers regresó esta vez no como una reportera en busca de un titular, sino como una aliada. Trajo metadatos de prueba de las grabaciones de seguridad que demostraban que habían sido manipuladas. Habló en voz baja pero con firmeza en el centro comunitario. Quienquiera que lo incriminara no solo atacó a Isen. Nos atacó a todos, a nuestra confianza, a nuestra historia. Algunos lugareños se mostraron escépticos, pero otros asintieron, recordando cómo habían visto a Isen arreglando el parque infantil día tras día. Poco a poco, la balanza empezó a inclinarse hacia la verdad. Entonces Richard Hall apareció de nuevo, elegante como siempre, con la voz suave y persuasiva, y le ofreció a Isen lo que una vez habría sido irresistible. La oportunidad de regresar, recuperar su imperio, limpiar su nombre y volver a ser el centro de atención. «No perteneces aquí», dijo Richard, señalando las modestas calles. «Naciste para liderar, para dominar las industrias, para ser dueño del futuro». Señaló el parque infantil con un gesto. «La biblioteca, el mural, es un desperdicio». Isen escuchó en silencio, luego le quitó la tarjeta de visita a Richard y la partió en 2. «No soy tu producto», dijo con voz serena. «Y no dejaré que me uses para construir otro imperio de las sombras. Este pueblo no necesita un rey. Necesita un vecino». Por una vez, Richard no tuvo palabras. Se giró y dejó sus zapatos lustrados golpeando el pavimento como disparos. La semana siguiente, la gente del pueblo se reunió para la inauguración de la nueva ala de la biblioteca. El letrero sobre la puerta decía, «Rincón de ayudantes, elegido por unanimidad».
El alcalde Walden habló primero, pero era Aizen a quien la multitud esperaba oír. Subió al podio, nervioso, pero tranquilizado por la mirada orgullosa de Grace desde la primera fila. Llegué aquí destrozado, confesó. Y una niña me dio $10 que me recordaron quién era. Este rincón no se trata de mí. Se trata de la verdad de que la bondad siempre sobrevive al ruido y que ayudar no es debilidad. Es la única fuerza que importa. Los aplausos aumentaron y, cuando cesaron, Grace subió al escenario y lo abrazó con fuerza. «Nos ayudaste», susurró. Él negó con la cabeza suavemente. «No, Grace. Me ayudaste primero». Los años pasaron, cada uno echando nuevas raíces en la tierra de Maplewood. El parque floreció. La biblioteca se convirtió en un refugio. Y Aizen se convirtió en un hombre definido no por los titulares, sino por la comunidad. En el 10º aniversario de ese día, Grace le había entregado sus ahorros de emergencia. El pueblo celebró una pequeña celebración. Un dibujo enmarcado ocupaba el centro de la vieja foto de Grace de 2 manos intercambiando un billete arrugado. Solo que ahora la había redibujado, añadiendo el parque, el mural y la biblioteca detrás. Se lo entregó a Aizen con una sonrisa radiante. «Aquí es donde todo empezó», dijo ella. Aizen sostuvo el marco, con el pecho apretado de gratitud. Miró a Sara y a Grace, a los rostros de los vecinos que alguna vez dudaron, pero que ahora lo apoyaban. Se dio cuenta de que, después de años de vagar, así era como se sentía un hogar. No una mansión, ni una empresa, ni una fortuna, sino un lugar de pertenencia. Sacó la pequeña piedra morada de su bolsillo, ahora desgastada por el tiempo, y la puso en la mano de Grace. «Me recordaste cómo vivir», susurró. «Ahora llévala adelante». Ella asintió solemnemente, sosteniéndola como un tesoro. Al caer la noche, las luciérnagas brillaban sobre Maplewood. El mural del centro comunitario brillaba con la luz dorada. «Sé el que ayuda. La verdad siempre sobrevive al ruido». Y en ese silencio, rodeado de risas y amor, Aizen Cobwell finalmente supo que no solo había sobrevivido a la traición. Había construido un legado de espero. ¿Crees que Aizen tomó la decisión correcta? ¿Rechazar a Richard y quedarte en Maplewood? ¿Confiarías en el poder de un pequeño acto como el regalo de 10 pesos de Grace para cambiar el curso de la vida de alguien? Si este final te conmovió, comenta 100 puntos abajo. Comparte desde donde lo estás viendo. Y no olvides darle a me gusta y compartir para que otros puedan sentir lo mismo.